a proponer aquí es una suerte de sistematización sobre la base de la pregunta ¿qué nos sirve de los modos de gobernarse de los incas para nuestro tiempo? ¿No? Y aquí pensábamos en el tema de qué nos sirve de la propuesta de Tupac Amaru, a lo cual me había referido antes, que queda como un tema que podemos conversarlo seguramente y con muchos de ustedes que pueden aportar a esa comprensión, ¿no? Yo me voy a concentrar, decía, en lo que está más o menos escrito en el testimonio de tiempos anteriores, de lo que hacían los incas, de la forma en que se gobernaban. Por lo tanto, necesitamos aquí el auxilio de dos premisas para poder hacer esta lectura. Lo que estamos diciendo es que desde nuestro punto de vista es mm, necesario que nosotros podamos entender cómo se gobernaban los incas, porque de ahí podemos sacar No se importantes. aprecia en la pantalla ningún escrito, ¿ah? Aquí está. Ok. Dos premisas, decía, ¿no? Sí, para poder nosotros, eh, mm, diría un poco, usando una frase quizás un poco fuerte, tomar en serio la manera en que se gobernaban los incas y entender que mucho de lo que hacían sigue siendo, puede ser muy útil en nuestro tiempo y puede ayudar a incluso una reforma constitucional mejor orientada, hay que hacer un trabajo previo de descolonización mental, ¿no? Que es uno de los temas que se vienen trabajando a nivel de América del Sur, pero forma parte de las preocupaciones y las discusiones que se están haciendo en el mundo, ¿no? Porque la colonización afectó no solo a América, como sabemos, sino que fue finalmente un proceso que se trasladó a todos los continentes. Y la colonización pues nos llevó a mirar nuestras historias con una base eurocentrista, ¿no? Es decir, tratar de buscar en la historia europea la explicación de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y usando incluso el arsenal de categorías, de teorías, de modos de pensar que elaboraban los europeos bajo la creencia que son las teorías o los conceptos perfectos y universales, ¿no? Y hay cada vez más pruebas de que esta manera de ver europea explica muchas cosas, sobre todo en el escenario europeo, pero es insuficiente para poder entenderlo, ¿no? Entonces, si queremos valorar, si intentamos valorar las maneras de gobernar de nuestros ancestros, una primera premisa es el de descolonizar un poco nuestra manera de ver las cosas y poner entre paréntesis el eurocentrismo para tratar de fijarnos en lo que es valioso en el caso de recuperar lo que se hizo en la historia eminentemente creativa, esforzada, original de las civilizaciones nuestras, ¿no? Premisa número uno, entonces, decimos, necesitamos descolonizar. Premisa número dos, estamos hablando de cómo sacar de las lecciones de las civilizaciones nuestras la idea de buen gobierno, ¿no? El gran problema de nuestro tiempo es cómo avanzar al buen gobierno de nuestras sociedades. Lo que tenemos es simplemente un desgobierno que tiene la forma de democracia, que se le llama democracia y que es una democracia hecha justamente a la manera occidental. Entonces, el conjunto de principios o de reglas o de enseñanzas que nosotros vamos a resumir a continuación están dirigidos a lo que vendría a ser la reconstrucción de un buen gobierno de nuestras civilizaciones, ¿no? En general, la idea de buen gobierno caracteriza muy bien lo que hacían los incas, ¿no? Y esto es algo que quien quiera que revise los testimonios, no solo los cronistas nativos, sino de los cronistas incluso hispanos, sobre todo los que fueron testigos del encuentro, la mayoría de ellos militares o relatores que acompañaban a Pizarro, a Hernando Pizarro, Hernando de Soto, y hacían sus relaciones de lo que veían. Casi todos en general testimonian que el gobierno de los incas era simplemente ejemplar, ¿no?
ejemplar por la manera en que funcionaba con una maquinaria organizada, ¿no? Que tenía como hechos visibles no solo el ordenamiento espacial que manejaban en el Cusco, las ciudades, la ubicación de las construcciones, las fortalezas, las huacas, la conexión que se hacía a través del Capañán, de los caminos que habían construido, sino también a través del rol que cumplían los administradores del imperio, ¿no? Los camayos, los delegados y la gente que formaban parte de la burocracia, por decirlo de esta manera, incaica, ¿no? Entonces, la tesis de que existía un buen gobierno es algo que se verifica en el que no hay mayor discrepancia. El problema es cómo lo hacían, ¿no? Y aquí lo que tenemos que estudiar es cuáles eran los fundamentos, las reglas, los principios, las enseñanzas, como queramos llamarlos, que servían de base a la manera de gobernar. Aquí va lo primero que encontramos, ¿no? Los gobernantes incas gobernaban con el amor, no con el temor, ¿no? Y estas son enseñanzas que, de acuerdo con el testimonio de Blas Valera, se fueron trasladando desde el primer Inca. Manco Inca es el fundador del Incario, reconocido como el padre fundador del Incario en todas las narrativas, incluso en las dos leyendas diferentes que hay, la de Manco Cápac y Mama Ocllo y la de los hermanos Ayer, como sabemos. En ambos se reconoce el origen del Inca fundador a Manco Cápac, ¿no? Y de acuerdo con el testimonio de Blas Valera, Manco Cápac es el que da las primeras reglas de vida a los pueblos que había ido juntando en torno al dominio del Cusco, ¿no? Y había ido enseñando en en los encuentros y en las llamadas conquistas que protagonizaban, ¿no? Entonces, estas enseñanzas tienen como un hecho común esta regla que estamos poniendo al frente, ¿no? Gobernar con el amor, no con el temor. Esto es lo que Manco Inca, en la instrucción que se le toma para hacer sus descargos en el Cusco, después que fue apresado, él dice, ¿no? Y relata qué es lo que había dicho su padre, o perdón, qué es lo que había ocurrido en Cajamarca, según su propia versión, y responde a los que lo interrogaban, a los hispanos que lo interrogaban, las palabras que aparecen aquí, ¿no? Dice él, aquí está en la parte subrayada, vamos a fijarnos en esa parte. Entendáis que antes mi negocio emana de amor que de temor, y mediante este os he hecho y hago el tratamiento que os he relatado. De aquí adelante todos tengamos paz y vivamos de amor y compañía. La regla, la orientación fundamental de los gobernantes incas era el amor, no el temor, ¿no? Esta disyuntiva en realidad no es únicamente nuestra, se verifica en la experiencia de otros países, ¿no? Y la mayoría de civilizaciones, sobre todo las civilizaciones asiáticas, las centroamericanas de algún modo también, eh, optan sobre todo por el amor, ¿no? Pero algunas civilizaciones, sobre todo occidentales, optan por el temor. Roma basa su expansión en la imposición del miedo y el temor. Por eso es que la guerra está en el centro, ¿no? Y el poder más grande que exhibe Roma no es el de Cristo, ¿no? Que trataba de convencer a las personas por la regla del amor, sino que trata de conquistar por la regla de la violencia y el poderío militar que desarrolla a través de sus legiones, ¿no? En razón a eso es justamente que el cristianismo aparece en las diferentes líderes o figuras que históricamente se pueden verificar como una respuesta al dominio militar que Roma imponía, porque la regla de Roma no era el amor, era el temor, el miedo, la persecución, la muerte, la violencia y la guerra, ¿no? Entonces, se plantea desde la perspectiva cristiana una nueva manera de gobernarse que tendría que ser basada en la propia paz que las comunidades, los colectivos este, de la gente pudiesen practicar
bajo una regla esencialmente expresada en la expresión del amor entre las personas, el amor al prójimo, el amor, incluso en algunos casos el amor al enemigo, ¿no? La disyuntiva prosigue en la discusión europea y vamos a verla reflejada en la discusión que, por ejemplo, en la divergencia que se produce entre Nicolás Maquiavelo y Ignacio Loyola. Cuando uno revisa El Príncipe de Maquiavelo, lo que se encuentra es que su teoría del gobierno está fundada en el miedo, en el uso del temor, la violencia como regla. Para Maquiavelo no hay otra forma de gobernar a la gente sino es por la imposición del temor, el miedo y la persecución, ¿no? La fuerza, el ejercicio de la fuerza. Y la respuesta que le da a eso Ignacio Loyola, cuando funda la Compañía de Jesús, él dice que lo más importante para hacer que las personas puedan eh, dar lo mejor de sí mismo, incluso llegar al heroísmo y desarrollar al máximo su forma de ser, es rodearlas de un entorno de amor, ¿no? O sea, el entorno debe ser aliviante, debe ser, no debe constreñir a la persona, sino de procurar desarrollarle todas sus aficiones interiores, todo su sentido de comunidad, ¿no? Aunque eso no excluye el uso de la violencia, no lo excluye en la propia práctica de los jesuitas, pero el cambio que se produce de visión es importante, ¿no? Porque vamos a encontrar entonces gobiernos que siguen ejerciéndose en la línea de Maquiavelo y gobiernos que intentan más bien posesionar el dominio o su función de autoridad, su propia necesidad de ser respetados sobre la práctica del amor, ¿no? Entonces, de algún modo el cristianismo ha contribuido en mucho a eso, aunque ahí, por supuesto, hay que hacer la diferencia o la divergencia cuando el cristianismo se convierte en catolicismo, ¿no? Y el catolicismo se convierte en el arma de opresión de los imperios, ¿no? Ahí hay una divergencia histórica que no la vamos a conversar ahora, pero simplemente hay que hacerla constar, ¿no? El cristianismo, sus orígenes es diferente al catolicismo, ¿no? El catolicismo probablemente se forma recién en el siglo III, aunque a juicio del profesor Dussel, el catolicismo en realidad viene ya con la reforma protestante en el siglo XVI. Es decir, el uso o la perversión del cristianismo para fines de dominación política, que fue justamente lo contrario de lo que enseñaba Cristo, ¿no? Cristo no buscaba hacer ningún poder eclesial, de hecho estaba opuesto a la construcción de templos, para someter a la gente. Lo que buscaba era la liberación de las personas a través de una práctica o de prácticas de vida esencialmente comunitarias. Pero lo que interesa remarcar es que esa divergencia entre la regla del amor como regla del gobierno y la regla del temor y del miedo son radicalmente opuestas, ¿no? Y uno encontramos en la práctica de la enseñanza india que colocan en el centro el amor, ¿no? Mi negocio emana de amor que de temor, dice Manco Inca, ¿no? De aquí en adelante todos tengamos paz y vivamos de amor y compañía. Esa era la regla básica y la vamos a encontrar en Pachacútec, la vamos a encontrar en Manco Cápac, la vamos a encontrar en Huayna Cápac también, ¿no? Eso no excluye, desde luego, el uso de la fuerza, ¿no? No excluye el uso de la violencia bajo ciertas condiciones, incluso no excluye la guerra, pero una cosa es colocar la guerra y la violencia en el centro de la forma de gobierno y otra cosa es simplemente tenerla como un instrumento accidental que uno usa o que el gobernante usa cuando se ve obligado por los enemigos, ¿no? Entonces, me gustaría que veamos esta diferencia trascendental que hay entre la manera inca de gobernarnos y lo que ha resultado ser el gobierno moderno, ¿no? Cuando vemos la tragedia que viene sufriendo el pueblo palestino, es indudablemente el triunfo de la política del temor, el miedo, la persecución, la violencia y la muerte, ¿no? Es contrariamente a lo que podía pensarse como una política basada en el amor, que en teoría, o de acuerdo con los o pensamientos originarios del cristianismo, tendría que haberse excluido, ¿no? Pero ocurre exactamente lo contrario. Entonces ahí tenemos un punto de partida fundamental para poder hablar de un gobierno moderno, nuevo, que responda mejor a la naturaleza de vida de la gente, ¿no? De nuestra gente en particular en América del Sur. Esta es lo que llamamos la regla o el principio del gobernar con amor, ¿no?
Y a mayor abundamiento sobre el punto también, aquí pues se habla, por eso es que se habla, Blas Valera habla de los gobernantes incas no como dominadores, en ese sentido, no como reyes a la manera europea, aunque también hay que hacer matices, ¿no? Porque muchos de los reyes europeos, no todos fueron despiadados, ¿no? Hubieron reyes que en cierto sentido eran patriarcales, ¿no? Patriarcales, es decir, que trataban de proteger a su gente con un sentido de patriarcas, ¿no? Y en el caso nuestro esto era mucho más acentuado. Los incas eran elegidos justamente por la capacidad que tenían de proteger, entre comillas, a su gente, ¿no? Por eso es que Blas Valera dice que los indios llamaban a los incas amadores de pobres, ¿no? Amaban a los pobres porque su función era proteger a los pobres, ¿no? Y los pobres eran los pobres en el sentido no de los que no tenían plata, por supuesto, ¿no? Sino que por cualquiera sea la circunstancia, no disponían de posibilidades de acceder a los bienes y simplemente no alcanzaban o no tenían habilidades suficientes para defenderse, como podían ser los lisiados, los ciegos, los que tenían algún defecto, etcétera, ¿no? Y los incas se preocupaban por eso. Era en ese sentido la política del amor convertida en un gobierno patriarcal. La siguiente ley en importancia es trascendental también, ¿no? La ley del bien común, ¿no? Revisemos la constitución actual, revisemos las constituciones anteriores. En la última aparece la palabra bien común en el capítulo económico de manera accidental, pero en realidad en la definición del régimen político del Incario, lo central es el bien común. Es como decir, nos asociamos, todos los que formamos parte de estas comunidades, de estos ayllus, no para el interés de un grupo y no para el interés de un individuo, como hacían los europeos, sino para el interés del bien de todos, del bien común, ¿no? Así fue también el origen de las sociedades europeas, ¿no? Y es ahí donde se origina la palabra república, ¿no? Que significa el bien común, ¿no? El bien común, y que actualmente persiste en la práctica y en la definición de los regímenes europeos. Todos los países anglosajones pertenecen al Commonwealth, ¿no es cierto? Como sabemos todos. Y el Commonwealth es pues la traducción del latín al inglés de la palabra bien común. Commonwealth, la riqueza común. Esto es el centro de la definición de un régimen político. Y eso era como venía de la historia incluso de Europa. Pero ¿qué es lo que ocurre, no? A partir de los tratadistas del siglo XVIII y XIX y de esta ficción que se inventan desde Hobbes para adelante, Locke y los contractualistas, se empieza a suponer que el Estado y la sociedad es originada no en el bien común de la gente que se suma y logra acuerdos a través de experiencias muy difíciles, incluso guerras, y como comunidades van logrando un entendimiento que lleva a la idea de que bien común para todos, sino que ellos suponen que las sociedades se componen de individuos separados, ¿no? Individuos separados, cada uno de los cuales tiene derechos separados, y entonces van a hacer un contrato pensando en su propio autointerés, ¿no? Es decir, yo voy al contrato siempre que respetes mi interés personal, ¿no? Entonces, el objetivo del contrato no es el bien común, como intentaba plantear a su modo Rousseau, ¿no? Sino que el objetivo del contrato es la protección de mi autointerés. Típicamente la posición de Hobbes, la posición incluso de John Locke, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el contrato se ficciona para hacer que la sociedad sea supuesta basada en el individualismo, ¿no? A diferencia del contrato real, entre comillas, del contrato, entre comillas, digo, que históricamente se va construyendo a partir de procesos de aprendizaje en el que lo central no era la protección del individuo, del autointerés, sino la protección del bien común, ¿no? Y esto es lo que está en el centro de la definición de la República Inca, que hace posible que hablemos también de una república en el sentido pleno de la palabra, la ley del bien común, que se expresa en un conjunto de normas tal como se transcriben por los testimonios de los comentaristas que referimos al inicio, ¿no? Todos participan de los trabajos comunes, eso es una regla del bien común, que para el tiempo de barbechar, sembrar, segar, guardar la mies, regar las tierras, así comunes como de particulares, nadie se excuse, sino que salga consagrado, es decir, para lo que es común, todos tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces, lo que nos
beneficia a todos, es de superior para toda y es una obligación de todas las personas, ¿no? Abastecimiento de bienes para los pueblos, que en todas las provincias haya uno o más depósitos y albóndigas, donde se guarde el bastimento necesario para tiempo de hambre, esterilidad, de guerras, para dar a los cojos, a los ciegos, a los tullidos, a las viudas y los huérfanos. Es decir, que haya siempre algo que pueda asistir a los necesitados en el momento en que sea necesario. Eso también es parte del bien común. Abastecimiento de bienes para la República, que hubiese depósitos de ganado de la tierra, para los sacrificios. Para los sacrificios se refiere no al sacrificio en el sentido, digamos, hereje la palabra, ¿no? O sea, no ese sacrificio de alguien en busca de que el Dios en el sentido religioso, ¿no? Que Dios pueda darles alguna concesión y para eso le hacemos un sacrificio. Se refiere simplemente a la matanza de animales para poder comerlos, ¿no? Que eran sacrificios, porque para ese momento puede sonar extraño para nuestro tiempo, pero en ese momento las personas verían a los animales casi como parte de su hábitat natural. De algún modo las personas se sentían incluso parte de la naturaleza misma, en ese sentido compartían espacios y vida e incluso afinidades con los animales, ¿no? Entonces, matar animales para comérselo eran pues sacrificios, ¿no? Y esto es lo que se expresa en la idea de que hubiesen depósitos de la tierra que sirviesen, digamos, para contar con carne, para necesidades de la República, cuando había que construir, hacer obras, abrir caminos o poner puentes, tenía que llevarse alimentos, comida y tenía que haber abastecimiento para ello, ¿no? Y también para socorrer, como dijimos antes. O sea, el bien común está en el centro, ¿no? Tanto para que la gente pueda disponer de lo que necesita, como también para construir lo que es común para los efectos del el gobierno y para lo que lo necesitan aquellos que sufren algún defecto, alguna desventaja, ¿no? Y esto hay numerosas partes, ¿no? Aquí cito esta otra frase del texto de Blas Valera, Ex Immeritus, donde él dice: también llamaban ley común a la que mandaba que los indios acudiesen en común, sacando a los viejos muchachos y enfermos, es decir, ellos no participaban, a hacer trabajar en las cosas de la República, ¿no? Como era edificar los templos y las casas de los reyes o de los señores y labrar sus tierras, hacer puentes, aderezar los caminos, todo lo que es obra pública era una tarea común, y esto lo hacían los que estaban en edad de trabajar, se excluían a los que no, a los desventajados, y de esa manera se iba administrando el bien común de la República. Entonces, todo esto y seguramente muchas otras cosas más que se pueden encontrar, confirma que para la República Inca, pues el bien común es central, ¿no? Este es casi el objetivo central del buen gobierno. Y esto es algo que las sociedades liberales han dejado de lado, porque las sociedades liberales colocan en el centro al individuo, ¿no? Al individuo, ¿no? Y por lo tanto se sacrifica la sociedad en aras del individuo, ¿no? Y en los hechos eso es lo que está pasando. La sociedad se descompone en las ansiedades, ambiciones y mezquindades de los individuos y el bien común se deteriora casi por todo lado. Diríamos de una manera muy sintética que quizás esto está en el centro de la crisis contemporánea de las civilizaciones, no solo peruana, sino de las civilizaciones que han llevado el individualismo al centro de la forma política de gobierno, ¿no? Esto entonces le da prioridad al bien común. Ahí hay otra frase que también igual sacamos de ese texto de Blas Valera, pero creo que es suficiente para afirmar lo que decimos sobre la prioridad que tiene el bien común en el buen gobierno del Incario. Vamos ahora con el principio, la regla, la ley o la enseñanza, como queramos llamarle, de la reciprocidad en el trato, ¿no? Federico García y Pilar Roca, que han trabajado eso, por supuesto, mucho más que nosotros. Estamos tratando incluso de usando su producción para poder fundamentar lo que estamos diciendo. Dicen que eso se expresa en la palabra tinkunakui, ¿no? La reciprocidad es el tinkunakui. Y esto significa que tiene que haber siempre una devolución de lo que se recibe, ¿no?
Esto funciona naturalmente entre la familia, entre la gente que comparte un ayllu. Al interior del ayllu es la regla fundamental, todo es recíproco, yo te doy. Incluso para los cristianos, Blas Valera lo llega a decir, esto equivalía a que los nativos habían puesto en el centro la idea de el dar como base de la religiosidad incaria, ¿no? Ellos lo ponen así, ¿no? No estoy muy seguro que sea religiosidad, pero sí es una regla de principio, ¿no? Es decir, el dar era el paso inicial en la convivencia de las comunidades, de la gente de las comunidades. Entonces, cada persona siempre llegaba con algo, y hasta ahora eso creo que no necesitamos insistir mucho, ¿no? Hasta ahora en las comunidades andinas, incluso en las selváticas, cuando llegan extraños o entre ellos, cuando uno visita, siempre lo primero llevan algo, ¿no? Siempre se entrega algo, el dar. Por ahí comienza la relación humana, por el dar, ¿no? Pero es implícito, y este es el tema de las reglas que no se escribe, pero que están presentes en las reglas, en la forma de vida de las comunidades, es implícito que quien recibe está obligado, entre comillas, en realidad está moralmente obligado a hacer lo mismo cuando le toque la oportunidad, ¿no? Y entonces, en la medida que todos se rigen por la reciprocidad, la sociedad funciona sobre una base de confianza. Esto al interior de los ayllus. Pero quizás el aspecto más importante de la regla de reciprocidad es la manera que les permite a los jefes incas relacionarse con los nuevos pueblos que van conquistando, ¿no? Y entonces, para poder ganar aliados, ellos no van para agredir primero, sino, como dice aquí, que procurasen atraer a los indios con caricias y beneficios y buena maña, ¿no? Porque serían amados de los vasallos conquistados por amor. En cada conquista esta era la regla de la conquista, la regla de partida de la conquista, ¿no? Derivada indudablemente de la regla del gobierno por el amor, es decir, el contacto a un nuevo pueblo, porque como entendemos, el Incario era una sociedad en construcción que iba tomando contacto a medida que se expandía con las comunidades o grupos que se habían formado en diferentes partes. Su primer acto era atraer a los nativos que encontraban ahí con actos de caricia y beneficios, es decir, llevarles ofrecimientos y buena maña, ¿no? Maña, por supuesto, es una palabra que para nosotros hoy tiene una significación negativa, ¿no? Porque significa una doble intención en el trato, ¿no? Pero no es exactamente el sentido que tiene en estos momentos, ¿no? El sentido en que se habla aquí es la buena manera, ¿no? La buena manera de relacionarse con ellas, ¿no? La buena manera de entenderse. Es decir, que colocaba en el centro de ese acercamiento la capacidad de diálogo, la capacidad de convencerlos y llevarles, pues esto es lo que traemos y esto es lo que ofrecemos, ¿no? Entonces, bajo esa regla de reciprocidad se avanza a un proceso de conquistas que en muchos casos, o que están guiadas por la conquista sin opresión, y que en muchos casos evitan la guerra, ¿no? Evitan la guerra. Hay varios relatos que ponen Garcilaso de la Vega, Blas Valera, en donde las comunidades, incluso en zonas bastante agresivas, como eran tradicionalmente las chancas, logran sumarse al Incario, a Maitacapa o alguno de los incas en su momento, a través de una adhesión voluntaria, ¿no? Porque están practicando la regla de la reciprocidad, ¿no? Y una vez que los incas les ofrecen algo, pues los otros entienden, porque la sabiduría se va compartiendo, se va haciendo natural, que hay que devolver eso con otra prestación, y entonces es ahí donde los incas le dicen cuáles son las condiciones que ellos esperan recibir de los pueblos que contactaban. Y como parte de esa reciprocidad, el primer acto del gobernante era reconocer al curaca de cada zona, ¿no? No era que venía a poner ahí su centurión, como hacían los romanos, ¿no? A poner su centurión o su gobernante para que se haga cargo de la zona que habían conquistado, sino que restituía al curaca en su antigua dignidad y señoría. Es decir, les reconocía a los curacas su capacidad de ser los gobernantes de su zona. Y de esa manera los invitaban, los llevaban incluso al Cusco para que pudiesen conocer las grandezas del Cusco, conocer el conocimiento que tenían los amautas del Cusco y conocer el lenguaje de los incas del Cusco para poder enseñarlo, ¿no? Entonces, esencialmente se trata de una regla de reciprocidad para poder acercar a las comunidades que los incas usan como principal estrategia
y como podemos ver en vista de los resultados, permitió que el Incario creciese enormemente en muy poco tiempo, ¿no? Se expandiese de una forma increíble, ¿no? Y lograse una suerte de organización que funcionaba muy bien en todos los extremos, desde Quito hasta Bolivia y hasta Chile y hasta Argentina actuales, ¿no? Entonces, Eh, esta regla es fundamental, ¿no? La regla de Tincunacuy es fundamental en la vida dentro del propio Ayllu y lo es mucho más en el contacto, en la relación que se da entre pueblos, entre asociados para el buen gobierno de la federación o del Estado Inca que en ese momento se está formando. Aquí hay más ejemplos que hemos puesto. Y esto lo reitera Pedro Cieza de León de manera muy clara, ¿no? Dice, tuvieron otro aviso para no ser aborrecidos de los naturales, ¿no? Cuando los incas conquistaban, tenían esta norma para no ser rechazados por los naturales, no ser detestados. Nunca les quitaron el señorío de ser caciques a los que le venían de herencia y eran naturales, ¿no? A los caciques que venían de su propia origen histórico y eran naturales de la zona, nunca les quitaban su señorío, más bien lo reforzaban. Y si por ventura encontraban que en algún sitio había un cacique que era detestado porque se había convertido en un tirano o lo que fuese, lo que hacían es daban y encomendaban el cacicazgo a sus hijos o hermanos y mandaban que fuesen obedecidos por todos. Es decir, trataban de respetar al máximo la propia tradición de selección de gobernantes que se hacían dentro de las comunidades regionales, ¿no? Entonces, esa regla de reciprocidad permite ir balanceando y estableciendo un trato más o menos ventajoso para ambos, ¿no? Desde la necesidad que tenían ambos de gobernar. Y los incas fueron maestros en este arte, como lo dice en esta expresión Pedro Cieza de León. Esta otra ley es igualmente fundamental, ¿no? La ley de la cooperación o la hermandad entre los pueblos. La ley de la cooperación o la hermandad. Sí, veamos que la reciprocidad no es idéntica a la cooperación, ¿no? La reciprocidad es siempre estar dispuestos a dar y algo se va a recibir. Y esto es una regla moral, pero que políticamente se practica, ¿no? Y esto es algo importante marcarlo también en este punto, ¿no? Porque los modernos, en nuestros tiempos, separan la política de la moral, a partir de Maquiavelo sobre todo. La política no tiene nada que hacer con la moral, ¿no? Y esa es la razón por la cual la política se vuelve perversa a la larga, ¿no? Pero para los incas esa separación no existe, por eso es que la reciprocidad es clave para la práctica moral, pero es una regla moral en la vida comunitaria y lo es también una regla de la política. Y eso es el saber dar y devolver cuando haya que hacerlo. Y junto a eso está la ley de la cooperación, ¿no? Que no es necesariamente una regla de reciprocidad. Es la que manda que todos los vecinos, las familias de cada pueblo se ayudasen unos a otros a barbechar y sembrar y cosechar y labrar sus casas, en fin, de hacer sus actividades sobrevivientes. En esta regla, en estas prácticas que acá la ponemos como ley, no es necesariamente el sentido en que ellos usaban, era simplemente una tradición, si queremos llamarlo así, una enseñanza que habían recibido de los gobernantes o la habían aprendido y la practicaban, lo que le da ese carácter de ley. Ley en ese sentido natural, ¿no? Que también es importante remarcarlo, ¿no? Porque para los modernos las leyes tienen que estar escritas de todas maneras, ¿no? Y si no se escriben no son leyes, ¿no? En tanto que para los antiguos, no solo peruanos, sino incluso europeos y del mundo entero, una ley no es ley porque la escribe ni la mande necesariamente un gobernante. Es una ley porque sobre todo se practica, se respeta y viene en gran parte de la propia tradición y la cultura de cada comunidad, ¿no? Esa ley de la hermandad no la habían impuesto, sino que había resultado de la práctica que los ayllus habían aprendido y entendía que era la mejor forma de usar mejor sus energías y protegerse y, en fin, vivir, ¿no? Ayudarse cada pueblo.
Y en esa ley, los lectores cristianos, los curas, los relatores jesuitas o dominicos que escribieron sus propias crónicas, encuentran una identidad con el cristianismo, ¿no? Dicen, pero estos eran cristianos, ¿no? Eran cristianos de por sí, ¿no? Claro, lo que Cristo había dicho en general es algo que no solo Cristo lo había dicho, sino que lo practicaban los islámicos, lo practicaban los hindúes, lo practicaban los asiáticos y lo practicaban también los andinos, porque está más o menos en la tendencia natural de las personas a ayudarse, ¿no? Y esto y todo esto se va corroyendo con las ideologías que la modernidad educa, ¿no? La ideología del individualismo va intentando poner límites a esta manera natural porque dicen, bueno, ¿qué ventaja tienes tú de ayudarlo? ¿Cuánto ganas tú, no? Entonces destruyen la relación humana y la convierten en un cálculo de costo-beneficio que termina por romper los lazos de ligazón que hay entre la gente que forma parte de las comunidades. Y parte de esta ley de la cooperación es la ley de la solidaridad, ¿no? Que también la habíamos referido de algún modo, pero es una ley propia. Es decir, que no solo se colabora entre la gente que tiene aptitud para trabajar, para hacer sus obras, sino que nunca se deja de lado la solidaridad, ¿no? Y en ese sentido, los incas tenían leyes de pobres mucho antes que los europeos, que los ingleses en el año 1834 discutían las leyes de pobres, ¿no? Porque se planteó justamente el problema, ¿y qué hacemos con los pobres? Como quiera que el capitalismo venía produciendo gran cantidad de pobres que atiborraban las calles de Londres, de Manchester, etcétera. Entonces se pusieron a discutir los ingleses qué hacemos con los pobres y se genera un famoso debate ahí que es sobre la ley de pobres, de las cuales nace justamente dos corrientes grandes, ¿no? Por un lado nace el socialismo como respuesta y por otro sale el darwinismo, como la ideología de que los pobres debemos dejar que se mueran, el malthusianismo, porque está en la ley natural, biológica, que el que no puede competir se muere, ¿no? Entonces, desde ahí se va trazando esa gran diferenciación en la ideología europea. Pero los incas habían abordado ese problema mucho más antes y había pues esta ley de pobres en las que había que simplemente preocuparse por la solidaridad con la gente, no había que buscarle ninguna razón, ni biológica, ni teórica, ni racional, era simplemente que si tú ves a una gente que necesita, pues dásela, cuál es el asunto, ¿no? Esto viene simplemente de una tendencia humana de vida que está basada en los sentimientos de la gente misma, ¿no? La regla de la solidaridad. Y esta otra ley que es igualmente trascendental, ¿no? La ley de las autonomías o del gobierno descentralizado. Los incas no pretendieron nunca colocar prefectos en cada región, así que todos los prefectos sean designados por el Cusco y que todas las regiones respondan al mandato directo del Inca, ¿no? Lo que buscaba era alianzas con las regiones, alianzas de gobierno dentro de una relación de mutuo compromiso que le estamos llamando de reciprocidad, ¿no? Respetando las autonomías de cada uno de los curacas que gobernaban en sus respectivas zonas, ¿no? Entonces, en esta regla que está en la ley séptima de aquí del texto que escrito por Blas Valera, que está transcrito, se publicó con el nombre de las costumbres antiguas de los naturales de Perú, publicado por primera vez el año de 1879. Y ahí la ley séptima que enumera Blas Valera es cronista, el cronista más antiguo incluso que Garcilaso, dice que esta ley séptima decía que en cada pueblo se dividían las tierras, a cada vecino cierta medida, y a los propios y comunidades tanta, y acá viene lo de la autonomía y el descentralismo, y que en estas comunidades no se pueda meter el rey ni los señores. Y si se metiera el rey por alguna causa justa, o sea, el rey solo puede entrar a una región por alguna causa justa, que sea para el bien de la provincia, y que acabada la necesidad, vuelva a la comunidad a sus furos propios, es decir, a sus propias normas de vida, ¿no? Esto realmente es trascendental, ¿no? Y esto es un fundamento para avanzar en una descentralización real basada en el reconocimiento de que las provincias, las comunidades, desde esos tiempos ya tenían capacidades para gobernarse, ¿no? El Inca no se siente obligado a poner gobernantes ni a enseñarles
todo lo que tenían que hacer, solamente se ocupa de algunas cosas que les faltaban, pero respeta la propia cultura y lo que ellos venían haciendo, porque indudablemente los curacas, o las curacas, porque de hecho había muchas mujeres que eran curacas, ejercían un buen gobierno, ¿no? Y se ejercía un buen gobierno en la que se atendían todas las necesidades. ¿Qué necesidad tenía el rey de meterse, no? Y entonces esta ley se practicaba. Y a mi modo de ver, esta es una ley trascendental, ¿no? Que afirma pues la capacidad de las comunidades regionales para poder hacerse cargo de su gobierno y el reconocimiento de que los curacas eran mucho más legítimos que los funcionarios que podían ser puestos por el Inca, ¿no? Entonces hay un reconocimiento de la autonomía de los curacas. Aquí está esto remarcado. Los, a la manera de los duques, condes y marqueses que existían en Europa, se les llamaba los curacas en las regiones, los cuales como verdaderos y naturales señores, presidían en paz y en guerra a los suyos, ¿no? Tenían potestad de hacer leyes particulares, es decir, todo lo que era para su gobierno estaba a cargo de ellos, y de repartir los tributos que ellos mismos cobraban, ¿no? Y de proveer a su familia, a todos sus vasallos en tiempo de necesidad. Esa era la función que tenían los curacas. Entonces, en la República se llegó a usar la palabra cacique en reemplazo de curaca para, ya desde la colonia, pero para estigmatizar a los gobernantes o a los líderes regionales, porque supuestamente eran cacicazgos que buscaban hacer un poder separatista, ¿no? Y lo cierto era que no era un poder separatista, sino era un poder de autogobierno, una capacidad de hacerse cargo y de enfrentar la responsabilidad de gobernar y administrar su territorio. No quiere decir, por supuesto, que todos lo hiciesen en ese grado de perfección, de respeto a sus normas y todo lo demás. Había también, por supuesto, curacas tiranos, había curacas ambiciosos, habían guerras, todo eso había, ¿no? Pero lo importante para la fundamentación de un régimen político es que estemos claros en cuál es el rol que se le debe dar y en esa medida, tanto la comunidad puede vigilar que el curaca cumpla y también se autoriza, como dice la ley esta octava, el ingreso del Inca para resolver los problemas cuando el curaca está haciendo simplemente un uso del poder que pone a su gente en mayor pobreza o simplemente la somete a la violencia, ¿no? Entonces, la ley de las autonomías o del gobierno descentralizado. Y esta otra ley que es igualmente trascendental, ¿no? Porque no va a ocurrir lo que pasa en nuestro tiempo, que el tema del trabajo es tema del ministro de Trabajo, ¿no? O es tema del ministro de Economía, ¿no? Y que el tema de la producción es tema del ministro, de cada quien lo ve por separado. En realidad, el trabajo es la regla fundamental de la organización, no solo social y económica, sino de la organización política, porque el trabajo no solo garantiza que las personas puedan hacerse cargo de producir lo que necesitan para vivir y en ese sentido autoabastecerse, sino quizás lo más importante de la ley del trabajo es que la gente no se inmoraliza, no se desmoraliza. Es decir, por el hecho de no tener trabajo, la gente podría derivar en delincuencia, podría derivar en pérdida de su sentido de comunidad, podría convertirse en un factor que termina rompiendo las buenas relaciones en la comunidad o incluso poniendo en peligro la propia situación del gobierno mismo, ¿no? Entonces, en la medida que el trabajo rige como regla para todos y se les permite a todos trabajar, el gobierno mismo en su conjunto, no solo la tarea del ministro de Economía o del ministro de Trabajo, se hace posible, ¿no? La moralidad del trabajo educa a las personas y educa al gobernante, porque en la moralidad del trabajo participan no solo las personas del AYU, sino en primer lugar, lo dicen en otro lado los cronistas, en primer lugar el Inca es el que da el ejemplo cuando tiene que ir a mostrar cómo se trabaja, cómo se labra el campo o cómo se debe hacer una habilitación para un tampo, para una colca, para un lugar o para un servicio público, ¿no? Los incas dan el ejemplo con el trabajo práctico. Entonces, la moralidad del trabajo es una regla no solo económica, ni solo familiar, en realidad es una regla de la política, como regla para gobernar bien a la gente y darle siempre posibilidades de sentirse represado en el gobierno mismo, ¿no? Esta es la regla de la justicia y que también es trascendental, ¿no? Es justicia en cada pueblo y no buscarla en otro lado.
Es regla de la justicia porque evidentemente para los gobernantes incas el sentido de justicia ya estaba presente. No es algo que ha descubierto los filósofos griegos, ¿no? Que se descubrió por los políticos o los juristas romanos. El sentido de justicia en realidad es algo que está en el sentido de todos los pueblos. No hay pueblo del mundo que no hable de justicia en sus primeros escritos, en sus primeros poemas, de los cuales, porque muchos ponían sus cosas en poesías o en jeroglifos, en cosas así sueltas, o en las propias prácticas de los gobernantes, ¿no? La regla de justicia es clave, lo cual no quiere decir que los gobernantes eran estrictamente justos, ¿no? En muchos casos eran terriblemente injustos, pero la regla de justicia ya estaba afirmada, ¿no? Y en esa medida los gobernantes que se acercan más a la idea de justicia son mejor respaldados por la gente misma, ¿no? Los gobernantes más grandes de la historia, cuando uno revisa la experiencia islámica, asiática, romana mismo, son los que gobiernan mejor con un sentido de justicia, ¿no? Y esto es algo que trabajarlo también en el caso de nosotros, ¿no? Pachacútec pasa a la memoria, es uno de los gobernantes que recuerdan más los descendientes incas, aun cuando llegan los hispanos, por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas, pero muy probablemente se lo recuerda más porque es el gobernante que enseñó mejor las reglas de la justicia, ¿no? Y las practicó, y esto marcó un poco la forma en que vivían los pueblos, ¿no? Y lo más interesante de esto es que cuando habían conflictos y había que resolverlos con criterios de justicia, lo que decía esta regla, según lo dice Garcilaso, es que ningún pleiteante, ningún conflicto debiera resolverse por otro que no viva en la zona, ¿no? Que ningún pleitante salga de su pueblo o de su provincia a pedir justicia. Es decir, si el problema se produce en el Cusco, o veamos en el caso del Incario, se produce en Moyobambo, se produce en Chincha, si hay un conflicto ahí entre caciques o hay un conflicto entre ellos, como fuese, el que debe resolverlo es el gobernante de la zona. De ningún modo va a ir la gente hasta el Cusco para que le resuelvan el problema, ¿no? Autonomía para resolver eso. Ese es un criterio de justicia que responde mejor a la propia necesidad de la gente, ¿no? Y esto es una enseñanza que la vamos a encontrar en el caso de los incas expresa, como se señala aquí, pero también se la encuentra en la experiencia de otros países. Solo por citarle la referencia del caso del common law inglés, ¿no es cierto? Como todos sabemos, el common law inglés es la forma de gobernarse que está basada no en las leyes expresas del Parlamento, sino en lo que se va haciendo a través de la acumulación de decisiones o de sentencias que históricamente los jueces han ido aprobando, ¿no? Y cuando el conquistador normando Guillermo llega a Nueva Gales, a Inglaterra, en el año 1200, y lo primero que tiene, como habían llegado militarmente, ocupaban, es que la gente sale a pedirle, a plantearle sus casos, ¿no? Que me han quitado reses, que me han matado a mi gente, que me han incendiado mi pueblo, etcétera, salen a quejarse, a plantearle al rey este, que resuelve el conflicto, ¿no? Los conflictos. Y el rey, con un criterio de sabiduría que es justamente el que origina el common law, reúne a sus asesores y les dice, bueno, ¿cómo vamos a resolver la cantidad de reclamos que tenemos? Y el rey les dice, se tiene que resolver conforme al derecho común de cada pueblo, conforme al común law. Vayan a cada pueblo, los autoriza a sus emisarios, a sus representantes, para que vayan y administren justicia, pero usando las leyes de ese pueblo. Vayan y sigan el derecho común de cada pueblo. Y así se va formando el derecho común. O sea, no son las leyes que el rey trae y dice, a partir de ahora todos tienen que hacer la ley que yo traigo y ustedes si no la cumplen, los castigo, como hacían los romanos, ¿no? O hicieron los romanos en gran parte de su, no en toda la historia del romanismo, pero en gran parte de su existencia hacían eso, ¿no? Los sometían a los pueblos diferentes a las leyes romanas y obviamente que fue la regla que le aplicaron a Cristo y por eso lo crucificaron, ¿no?
Entonces, pero la sabiduría de Guillermo el Conquistador está en eso, ¿no? En que lo que hace es, diga, resuelvan los conflictos con el derecho común de cada pueblo. Pero eso que hace en la experiencia del derecho común inglés, esto es la regla en el Incario, ¿no? Es decir, había que, por ningún motivo deberíamos permitir que la gente vaya a pedir justicia a otro lado. El que tiene el deber de administrar justicia y resolverlo conforme a sus propias costumbres, tradiciones y reglas es el gobernante de cada zona, ¿no? Y para el efecto, pues ya habían algunos funcionarios, camayos, incluso amautas, que podían cumplir la función, y el propio Vila Humo administraba justicia cuando visitaba por los pueblos, un poco a la manera del rey inglés que hemos mencionado, porque el Vila Humo iba y resolvía conflictos en las comunidades que visitaba, usando al máximo la sabiduría, su comprensión del derecho que había, de las reglas que había en cada comunidad, ¿no? Justicia autónoma y justicia adecuada a las condiciones y comprensiones culturales de cada pueblo. Eh, y vamos llegando un poco a la revisión para las cosas que queríamos decir esta noche. Y la otra regla que aquí estamos poniendo es la gobernar con clemencia. La clemencia, el gobierno el gobernante no es despiadado, ¿no? El día de su coronación, dice aquí Blas Valera, los incas mandaban soltar a todos los presos, también a los que merecían muerte, incluso a los condenados a muerte, ¿no? O sea, no era una justicia dogmática, ¿no? Que si ha sido sentenciado y no hay otra forma, y se te sentencia y se acabó, ¿no? Se cumple la ley, como decían los romanos, dura lex sed lex, ¿no? O sea, se dio la sentencia y se cumple, no hay forma de darle. Pero los incas mantenían un espacio para la clemencia, lo cual es síntoma también de sabiduría, ¿no? Porque hay que entender que ninguno nace para ser delincuente, ¿no? Y que detrás de las conductas delincuenciales casi siempre hay razones que escapan al control del delincuente, y que podrían explicar y justificar por qué procede de una manera u otra, ¿no? Entonces, no en todos los casos, puede haber que sean casos ya de perversión completa, todo eso hay, pero mantener un lugar para la clemencia en la conducta del gobernante es una expresión de la sabiduría que los incas mantenían en el tema de la justicia, ¿no? Y aun cuando entraban los triunfadores, es decir, los incas en el Cusco, llevaban consigo los prisioneros que habían capturado en los enfrentamientos, capitanes y soldados, no moría ninguno de ellos, ni por vía de justicia, ni por vía de esas, no los sacrificaban, ¿no? No los sacrificaban. Nosotros tenemos la idea, la imagen de Miguel Grau, que perdonaba la vida a los marinos chilenos cuando los capturaba, y hemos dicho, Miguel Grau es el personaje del milenio en el Perú por esa capacidad enorme que tenía de comportarse aún con estricta moralidad y respeto a la vida humana, incluso en las circunstancias de la guerra, ¿no? Pues admirable, que lo han hecho algunos otros en el mundo, figuras mundiales, pero no, es muy inusual en el comportamiento de los militares. Pero esto era algo que lo hacían los incas, como estamos viendo en esta. Es decir, eran magnánimos, ¿no? Y eran capaces de perdonar la vida, incluso los incorporaban a su forma de gobierno, les daban la posibilidad de ser, incluso gobernar en sus propias zonas, a condición de que se mantenga la regla de la reciprocidad y todo lo que ellos postulaban para el buen gobierno. Entonces la clemencia forma parte de la conducta. Y por último, vamos a hablar de la autoridad y la moralidad del gobernante, que también forma parte de la manera en que se inviste ese rol, inviste, no de investir, sino de investir, ¿no? De darle la categoría de gobernante, eh, y la moralidad que se le exige, ¿no? Aquí pongo una expresión que la uso de Federico García y Pilar, justamente cuando ellos hablan de el principio de autoridad en el gobierno. Hablemos de la posición de autoridad que tenía el Inca, que tenía que ganársela, ¿no? No es que, digamos, yo me impuse por las armas y a partir de ahora, el que no me respeta, pues con la arma hago ejercer mi autoridad, ¿no? En principio tenía que haber una autoridad ganada, ¿no? Y la autoridad ganada tiene que ver con la moralidad del gobernante.
Y aquí dice, ¿no? Eh, preciarse de ser hijos del sol, o sea, ser incas, era lo que más los obligaba a ser buenos por aventajarse a los demás, es decir, por ser superiores a los demás, por ser buenos. Así en la bondad que ejercían como gobernantes, como en la sangre, es decir, el haberse originado como descendiente de incas, de los cuales heredaba su poder, eh, estaba su moralidad, para que creyesen los indios que lo uno y lo otro les venía de herencia. Es decir, ellos querían mostrar con exactitud que el ser buenos, como el ser inca, les venía de una herencia y eso los hacía ser, reclamarse hijos del todo, ¿no? La autoridad se gana de esa manera, no es una autoridad estrictamente militar. Claro que, por supuesto, el triunfo militar siempre da autoridad a quien lo logra, ¿no? Y sobre esa base mucha gente respeta a cada... pero esencialmente el Inca tenía que probar no solo capacidad militar, sino moralidad para ser respetado. Y aquí había una sabiduría que solo la vamos a encontrar en la tradición asiática. Es el principio de que cuando los gobernantes reclaman autoridad, tienen bien en claro que la mayor grandeza de la autoridad del gobernante está en saber ponerse a disposición de la gente, del pueblo, es decir, en servir al pueblo, ¿no? Por eso lo de la obligación de ser buenos. El gobernante sabe que su autoridad nace de ser bueno para su pueblo, ¿no? Su sabiduría consiste en ser bueno para el pueblo porque de otro modo no tiene autoridad y no puede reclamarse hijo del sol, ¿no? Pero al mismo tiempo, la sabiduría que se construye entre la gente, esto lo vemos claramente expresado en la filosofía de Lao Tse en el Asia, la filosofía de la gente consiste en que deben apoyar a su gobernante siempre, no deben respetarlo, ¿no? Porque si ellos no respetan al gobernante, un pueblo que no tiene gobernante se suma en el desconcierto, se suma en la fragmentación, se suma en el caos, ¿no? Entonces, si la sabiduría del gobernante consiste en ponerse al servicio de su gente, la sabiduría de la gente consiste en apoyar a su gobernante, ¿no? Y de ahí nace lo que ahora podemos decir la cohesión para el buen gobierno de los pueblos. Un pueblo que no tiene cohesión entre el pueblo mismo y que no tiene cohesión con el gobernante está destruido de por sí, ¿no? Entonces, las bases del buen gobierno se destruyen. Tiene que haber una cohesión entre gobernante y gobernado. El gobernante afirma su cohesión sobre la base de una moralidad de respeto a la gente y la gente basa su cohesión en el respeto que hace al gobernante como tal. Y de esa unión, de esa cohesión nace la fuerza que el buen gobierno tiene. Y todo esto está entre las cosas que podríamos mencionar como los principios fundamentales del buen gobierno que hicieron los incas.